En trayectoria profesional en diferentes equipos y cuerpos técnicos, pues en el 2010 Mauricio y en aquel momento el director deportivo del Español me invitaron para una serie de colaboraciones y básicamente después liderar el área de metodología de la academia o de las bases. Y bueno, a partir de ese mismo año, en octubre, me incorporé a la disciplina del primer equipo para trabajos de análisis durante la semana y el partido, en live y demás. Y al cabo de 3 meses hubo una reestructuración también en el cuerpo técnico por Navidad y Mauricio me invitó a formar parte del cuerpo técnico de campo y desde entonces pues mi labor ha sido asistente en estos ya casi 10 años de relación personal y profesional. Así que brevemente esa es mi conexión con Mauricio. Buenísimo, buenísimo. Ya vamos a ver en qué consiste esa cuestión de ser asistente, ¿no? Porque detrás de eso hay mucho trabajo y, bueno, queremos consultarte respecto a eso. Miguel, te tengo a vos a continuación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, como decía Jesús, muchísimas gracias por la invitación. Un placer verlos ahí y hablar con ustedes. Y bueno, hablando de cuando empecé a trabajar con Mauricio, fue en el año 2011. Él ya era entrenador del Español hacía varios años y él me llama para incorporarme a su grupo de trabajo. Con Mauricio nos conocemos ya desde la época de Newell, que habíamos empezado. Yo cuando llego a Newell, él ya es un jugador del primer equipo confirmado. Y bueno, me ayudó muchísimo cuando yo llego, me incorporo al primer equipo y después, bueno, compartimos muchos buenos momentos y una amistad que se inició en esa época después jugando en primera división y bueno, nuestros caminos se separaron después por el fútbol. En el año 94 viajó y se incorporó al Español de Barcelona. Y bueno, yo empecé a ir, mi carrera fue por distintos lados, distintos países, pero siempre mantuvimos el contacto hasta que en el año 2011 él me llama para incorporarme como un asistente. Mi tarea principal, mi tarea en ese momento era de filmar los entrenamientos, hacer un trabajo de analista. Y así que bueno, así fue como me incorporé en ese año al grupo de trabajo y desde ahí que estamos juntos. Buenísimo. Gracias, Miguel. Tony. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, aquí desde Londres. Muchas gracias por la invitación. Me incorporo al cuerpo técnico de Mauricio, igual que yo he tenido la fortuna de compartir la carrera deportiva como futbolista con Mauricio en el Español cuando él llegó de Newell's a Barcelona. Y bueno, hemos labrado y hemos forjado una gran amistad y en el 2011 pues pude incorporarme a su cuerpo técnico como entrenador de porteros y nada, desde el 2011 hasta ahora. Buenísimo. Bueno, Sebastián, no hace falta que pregunte cuándo te conociste con tu papá, pero bueno, ¿cómo te incorporaste? Creo que el apellido me delata ya. Claro, ¿no? Sí. Bueno, sí que es un factor a considerar, ¿no? Por supuesto, ya desde pequeño siempre viví mucho de muy cerca su etapa tanto de futbolista y luego posteriormente como entrenador. Así que sí que fue una gran inspiración hacia mí para poder empezar mis estudios dentro de lo que es la preparación física. Yo, cuando fuimos a Southampton, empecé la universidad allá, alrededor de 2013, un curso en la Universidad de Solent, Southampton, de lo que se llama aquí en el Reino Unido la ciencia del deporte, una ciencia aplicada al deporte. Así que, bueno, desde mi punto de vista, mi experiencia y mis estudios ha sido muy bonito poder estudiar en Inglaterra. Tiene un estilo muy autodidacta, muy autonómico. Te dan mucho tiempo para que al mismo tiempo que vayas realizando las evaluaciones también puedas coger experiencia y poder formar parte de ciertos grupos y organizaciones. Perdón por la palabra, creo que tengo que expresarme de otro modo. Y bueno, básicamente ha sido muy bonito también aquí en Inglaterra poder coger esa experiencia. Y desde 2016 pues empecé a trabajar con el Tottenham. El rol va cambiando a través de los años, por supuesto, pero
dentro de lo que son mis áreas de experiencia, pues me he podido desarrollar dentro de lo que es el trabajo en el gimnasio. Soy un entrenador certificado de fuerza y condicionamiento, por un lado. También he podido trabajar en el campo, hacer varias tareas de entrenamiento, sean para calentamiento, para el desarrollo físico. Desde un punto de vista más de investigación, pues he podido realizar un par de proyectos con ello a través del control de la fatiga, algunos test de monitorización de hormonas a través de la saliva también, y bueno, todo lo que más conlleva ser un preparador físico, los pesos y todo de las cargas, ¿no? Bien, sí, hay una cuestión ahí que queremos que luego, por favor, te puedas explayar un poco más en relación a esto último que implica tu trabajo, que tiene que ver con el control de la fatiga y demás. Si luego, por favor, podrías ampliar respecto de eso. La idea, como decía al inicio, es intercambiar con cada uno de ellos e ir conociendo fundamentalmente cómo es su trabajo, la cotidianeidad de su trabajo y en qué consiste eso. Y voy a empezar dándole la palabra a Quique para que abra el juego de las preguntas, por favor. Bueno, hola para todos. Bueno, ya los saludamos anteriormente, pero para los que entraron a la sala, buenas tardes para todos. Primero agradecerle a todo el cuerpo técnico por poder estar acá con nosotros, de compartir el conocimiento, las experiencias. Nosotros tratamos siempre de alentar esta clase de iniciativas. Bueno, en este caso, por la cuarentena tenemos que hacerlo de esta manera, pero bueno, la idea es nutrirse unos a otros, escuchar a la gente que tiene experiencia, como la de ustedes, que es sumamente enriquecedora, así que queremos escucharlo y vamos a empezar con Jesús, como para empezar refiriéndonos directamente, ¿cómo definiría la línea metodológica que desarrollan en los entrenamientos? ¿En qué se basa? ¿Qué características tiene? ¿Qué nos puedes contar en cuanto a eso? Jesús. Bueno, la línea metodológica de Mauricio y del cuerpo técnico le define a él como persona, como entrenador y como jugador. A eso después le podemos poner apellido desde un punto de vista terminológico, pero básicamente se centra en dos grandes áreas, que es el jugador, la persona, con lo que ahí aplicamos una línea metodológica, y después es el equipo, el grupo que va a jugar pues partidos, va a competir y tiene que rendir. Entonces, si atendemos a esos dos grandes bloques, metodológicamente, pues usamos diferentes tipos de metodología. A lo mejor la gente lo conoce más como el movimiento estructurado, y otra gente puede entenderlo, la parte más colectiva, como el apellido operación táctica, pero en el fondo es única, es de Mauricio y del cuerpo técnico, porque las metodologías de los cuerpos técnicos dependen de cómo son los entrenadores, cómo es el número uno, cómo siente, cómo se relaciona con los jugadores, cómo se relaciona con el grupo y con el ambiente. Así que la línea metodológica viene definida por cómo es él, y así nosotros debemos comportarnos en nuestra área de influencia. Entonces, por un lado, la persona, el jugador, con una serie de estructuras alrededor del futbolista que iremos potenciando o acentuando en función de las necesidades que observemos. Y después, como equipo, pues lógicamente hay una línea de juego muy definida, desde los principios más básicos a los más detallados, sobre todo del rol de posiciones, y de una forma pues intentamos hacerlo lo más próxima al juego, y siempre teniendo el juego como la referencia que nos va a dar cualquier estructuración metodológica en cualquier tipo de tarea, sea en el campo, fuera del campo, en análisis y sobre todo en la relación entre el cuerpo, perdón, entre el cuerpo técnico, el staff y los jugadores. Bien, Buenísimo. Buenísimo. Yo quiero preguntar, esta pregunta es para Miguel. Miguel tiene una particularidad por una cuestión de nacionalidad, digamos, y supongo yo, en mi imaginario, que esta condición de ser americano y de ser argentino particularmente, te da la posibilidad de poder comparar. Tanto Tony como Jesús y Sebastiano, que gran parte de su vida la han pasado en Europa, quizás no tenga este canal en el cual vos podés ver esto que te quiero preguntar. ¿Qué cambios
¿qué cambios notás vos, que fuiste jugador en Argentina y que experimentaste el fútbol argentino y que luego fuiste a otros lugares y que terminaste trabajando en Europa? ¿Qué cambio fundamental vos notás en el perfil de jugador? Del jugador argentino, sudamericano, si se quiere, y el jugador europeo. A ver, es difícil comparar hoy en distintos lugares, en el sentido que quizás no soy el mejor posicionado hoy para hablar de Argentina, porque no estoy en Argentina. Los tiempos son diferentes y han cambiado. Sin duda que hay una evolución. Lo que sí puedo decir es que el jugador argentino siempre ha sido un jugador que se ha caracterizado por un jugador que tiene muchísima inventiva, creatividad, que ha tenido una gran capacidad de adaptación y que es lo que le ha llevado, creo, también a triunfar en todo el mundo. El hecho de poder adaptarse creo que es una cualidad que es importantísima y bueno, creo que es un perfil de jugador que es importante. Comparándolo con otro tipo de jugadores de otras nacionalidades, me decías. Fundamentalmente Bueno, con el jugador europeo, digamos, ¿no? Español, inglés, francés. si digo, por ejemplo, el jugador francés ha habido un desarrollo por parte de la Federación Francesa, la Dirección Técnica Nacional, donde hay una organización, ha habido una detección de talento muy temprana, una organización durante muchos años que ha hecho que es un fútbol técnico y a la vez muy físico. Físico, ¿por qué? Porque hay una mixidad de razas. Cuando Francia gana la Copa del Mundo, justamente se dice que están, espero no equivocarme en los términos, pero blancos, negros y árabes, y cómo ese mix ha cuajado bien y que ha llevado a Francia a ganar la Copa del Mundo. Y acá en Inglaterra lo que nos hemos encontrado una gran intensidad por parte de los jugadores, del jugador inglés, con una mentalidad, como por ejemplo cuando llegamos a Southampton, una mentalidad extraordinaria, de grupo extraordinario, con mucho talento y que, bueno, que cuando tienen las ideas claras y esa ambición, pueden lograr cosas muy, muy importantes como lo han logrado y se ve con la aparición de grandes talentos en Inglaterra. El fútbol inglés es un fútbol que, comparado con el fútbol argentino, hay mucho más extranjeros que lo que hay en Argentina. El número de jugadores ingleses en Premier League, en divisiones, en las categorías como el Championship o las divisiones que están un poco más abajo, hay muchos más ingleses, pero lo que es la Premier League se caracteriza también por tener muchos jugadores extranjeros. Y el jugador inglés no ha tenido quizás la oportunidad de jugar como en otros países en la primera división del país. Pero es algo que ha ido cambiando y nosotros desde que llegamos a Southampton lo hemos visto. Nos hemos encontrado con un grupo con mucha hambre, con mucho deseo, con muchas ganas de aprender y que, bueno, se ha visto los resultados y cómo esos jugadores han cambiado y han mostrado su potencial. Buenísimo. Marce, vos tenías una pregunta. Bueno, buenas noches. Como Quique, muchas gracias al cuerpo técnico Mauricio. La verdad que estamos realmente contentos y agradecidos por esta posibilidad, por el tiempo que nos están brindando y bueno, gracias a la gente que siempre nos apoya y nos sigue en este tipo de iniciativas. No, bueno, aprovechar Tony, que está con el tema de los arqueros. Como dijo Jesús, acá el modelo, el que piensa el entrenador, y estamos totalmente de acuerdo. En ese modelo hay un perfil de arquero en especial que ustedes buscan, y en cuanto al modelo, en cuanto al engranaje táctico, con todas las variantes en la década del 90, primero que el arquero no puede jugar con la mano cuando se la dan, y ahora la nueva regla, ¿no?, de dentro del área. ¿Cómo los arqueros que ustedes tienen, cómo te encargás vos de llevarlo a lo que quiere Mauricio en cuanto a lo táctico? Bueno, pues primero de todo, lo que tiene que encajar el portero es que pare, ¿no?
Sí. Es importante porque hoy en día también es verdad que todo el mundo le da muchísima importancia a que el portero juegue bien con los pies, pero la principal labor del arquero, del portero en este caso, es que pare. Está clarísimo que hoy en día se buscan unos perfiles muy adecuados a filosofías de juego que es como la nuestra, de mantener el balón, tener siempre el balón en posesión. Entonces el portero tiene que tener unas condiciones y habilidades pues un poquito mejores de las que, por ejemplo, podía tener yo hace 20 años cuando jugaba, ¿no? Que no era tan obligado jugar desde atrás. Entonces es muy importante que tenga esa habilidad para jugar, ¿no? Pero nosotros también, a lo que a lo mejor la gente piensa contrariamente, le damos muchísima importancia a que tenga que ser muy efectivo en Bien. Muy bien, Tony. Muy bien. Sebastiano, me quedó ahí picando eso y que yo quiero saber ese trabajo que haces y que tiene que ver con trabajar sobre la fatiga del jugador a partir de una metodología específica que vos trabajás. ¿Podrías, por favor, explicarnos un poco más detalladamente? Sí, por supuesto. Obviamente el proyecto de la fatiga, el control de la fatiga es importantísimo, no solamente solo para entender los jugadores desde varias perspectivas, varias disciplinas de la ciencia que existen, cómo responde a esa acumulación de estímulos y cómo se va a adaptar posteriormente a ello. Y creo que lo más importante es tener una gran variedad de marcadores que nos puedan indicar, con todos desde un punto de vista diferente, cómo la fatiga se está presentando, ya que cada jugador, hoy en día en la ciencia cada vez vamos más hacia la individualización del estímulo, a entender a los futbolistas como individuos y cómo responden todos de una manera diferente. Y al conectar muchas diferentes estrategias, pues podemos identificar mejor esta fatiga. Para identificar la fatiga, entonces, vamos a empezar pensando, podemos utilizar herramientas que sean del estilo funcional, vamos a hacer cosas como saltos, sean bilaterales, unilaterales, hay diferentes mediciones de capacidad de función muscular en la postura, en la cadena anterior, la posterior, las musculaturas abductoras, abductoras, etcétera, solo para entender solo la función del músculo. Después de ello también podemos ir a hacer test de función cognitiva, los tiempos de respuesta, también hay marcadores biológicos que son fundamentales en mi opinión, son marcadores que no dependen de la voluntad del momento, del jugador en el contexto en el que se encuentra, sino que nos va a decir qué está pasando dentro del cuerpo, dentro del sistema. Y dentro de esos pues podemos encontrar algunos que están más orientados hacia la nutrición, otros que están más orientados hacia los daños musculares y en particular aquellos que te estaba mencionando yo que hacemos a partir de la saliva. Este proyecto, en mi opinión, es bastante interesante ya empezando desde que mi padre en el Paris Saint-Germain, cuando se encontró ahí y fue fichado ya, había un grupo con un profesor de biología que asistía a los entrenamientos y una vez cada tanto pues, venía a recoger unas muestras de saliva de los jugadores, poder llevárselas a un laboratorio y poder testarlas, analizarlas y posteriormente dar esos datos no sé si sería el doctor o sería el grupo de rendimiento que hubiera en aquel día en el PSG. Esa experiencia le quedó a mi padre como jugador y normal, eso crea una intriga también, uno quiere saber el resultado que sale de la saliva de uno, ¿no? Y a qué corresponde, ¿no? Lo que posteriormente intentaron también recrear en el español, si no me equivoco. De una manera, pues, por supuesto que hacer este tipo de test necesitan infraestructura, necesitan inversión, por supuesto necesitan una mano que tenga experiencia en la hora de crear los tests. Y por lo general se hacen de manera externa, viene alguien, toma las muestras y después para analizarlas. Lo que fue muy especial y habla también sobre lo que decía Jesús de la metodología del entrenador y lo que representa, ¿no? Es que hablando de una ciencia tan pura, tan dura como medir hormonas dentro de la saliva, pues fue uno de los proyectos iniciales que tuvieron al llegar al Tottenham, antes de que yo empezara además. Y tuvieron la iniciativa de crear un laboratorio dentro del centro de entrenamiento. Entonces, la gran diferencia de este test comparado a otros que pueden hacer en otros clubes de fútbol es que una vez que tiene la muestra de la saliva, ese valor se puede encontrar en el laboratorio con una persona formada que pueda hacer los trabajos químicos y ese dato puede tener un impacto inmediato en la misma tarde que se ha recogido la muestra. Creo que esa es la grandísima diferencia. Creo que una de nuestras responsabilidades, siempre que estamos midiendo cosas, siempre que estamos registrando datos,
es que tengan un impacto. Entonces, cosas que son tan variables como una hormona que en esta cuestión estamos analizando la testosterona, que es un anabólico, cortisol, que es la contraria, que haría los procesos catabólicos, encima una proteína que es una citoquina proinflamatoria que también está vinculada a los daños musculares y las microroturas, pues lo importante es saber que si este dato es de hoy, va a tener un impacto para cómo voy a tomar decisiones mañana. Creo que si este dato, a pesar de que se analice en otro lugar y se vea de este modo, de una manera retrospectiva, no digo que no sirva, sí que sirve para crear una base de datos crónica y en esa función pues intentar prevenir lesiones o comparar con otros factores que también se han medido y se han visualizado, pero para mí lo más importante es poder hacer este test en el sitio y lo más rápido posible. Para ya solamente terminar rápido, la suerte es que esta misma persona que tomaba las muestras en París fue mi mentor en Francia, en París, y tuve la suerte de que viniera a ayudarme y a enseñarme a hacer estos métodos en Londres. Así que, por suerte, pude aprender rápido y empezar a testar a todos los jugadores de manera semanal. Eso te iba a preguntar, ¿con qué frecuencia se registran esos tests? Se suele hacer una vez por semana. Por supuesto, son tests que llevan mucho tiempo de hacer, en particular las 2 hormonas 4 horas cada uno y luego la citoquina 8 horas. Así que, y eso es contando el proceso químico solo, hay que tomar la recogida antes y después del entrenamiento más para también entender el efecto que ha tenido la sesión a nivel sistémico. Así que se tarda mucho. ¿Y ese testeo se hace, por ejemplo, en la semana a posteriori del día de la semana en el que hay más carga de trabajo? Por lo general se hace como un control de fatiga, como estábamos diciendo. Y para mí es esencial hacer el control de fatiga 2 días después del partido, como ya explicaremos más tarde seguro, pero es un día fundamental para un poco tomar decisiones sobre cómo va a desarrollarse el resto de la semana. Y sobre todo porque también es un día que da tiempo, porque por lo general tenemos 2 días para hacer estrategias regenerativas con los jugadores y ver cómo recuperan después del partido. E incluso en periodos donde hay mucha densidad de partidos, pues aún nos da esa posibilidad de hacer un test 2 días después y darnos tiempos al tercero que viene el partido o el cuarto. Todo esto que me estás explicando me resuena en la cabeza y me hace pensar que también lo podemos debatir luego, es acerca de la especificidad cada vez mayor que hay en el fútbol, sobre todo en el fútbol súper profesional, que implica que los entrenadores cada vez tienen que aprender más cosas nuevas de otras disciplinas para poder interpretar una cantidad de información que antes ni por asomo entraban en el ámbito del fútbol. Y el entrenador recibe una cantidad de información de muchas disciplinas que, bueno, tiene que adecuarse a esos nuevos lenguajes para poder utilizar esa información. Ya quisiera que conversemos un poco más adelante sobre eso. Jorgito, ¿tenés una pregunta, Jorge Giri? Sí, realmente buenas tardes. Para nosotros es buenas tardes, para ustedes buenas noches. Buenas tardes. Un placer Buenas tardes. poder compartir este espacio. Es muy interesante lo que decís, Sebastiano, un tema que siempre me apasionó, pero mi pregunta la voy a desviar ahí por otro lado, porque como docente que siempre he sido dentro de mi vida, quisiera saber, vos, Sebastiano, o Jesús, o Tony, o Miguel, ¿cómo es la formación del futbolista en Europa? Es decir, ¿cómo es ese proceso? Es decir, ¿qué se busca? ¿Qué se genera? Sí, es una preocupación que me preocupa, es decir, es una etapa que siempre me gustó, pero no tuve esa posibilidad de vivenciarla. No sé si soy claro, quiero ser simple con la pregunta, pero no sé. Me gustaría que nos cuenten un poco, ustedes nos cuenten un poco cómo es ese proceso de formación, cómo es el desarrollo del fútbol en distintas etapas etarias del individuo. Acá ustedes saben que en Argentina hay mucho desarrollo en lo infanto juvenil, tenemos nuestras metodologías o no, por cuestiones de jugar en el potrero, pero ¿cómo es ese desarrollo en Europa? ¿He sido claro con la pregunta? No sé si... Sí, bueno, rompo el hielo sobre la pregunta.
Bueno, yo pienso que el desarrollo es a nivel mundial. Prácticamente hoy con la posibilidad de que la información se traslada, y por desgracia hasta los virus, a cualquier lugar del mundo, yo pienso que hay una globalización a nivel metodológica, por más de que después cada país va a tener su particularidad en función de su cultura, de su tradición y, por supuesto, también, hay que decirlo claramente, de los recursos. Estamos acostumbrados a ver países que explotan años después o previo a grandes eventos organizados, sean mundiales, sean Juegos Olímpicos, y eso también tiene una gran influencia en los desarrollos de cualquier disciplina, ¿no? Yo pienso que el jugador, por lo que yo conozco en Europa, pues en los últimos 15 años ha sufrido o se está beneficiando de una serie de comodidades, desde instalaciones, nivel y atenciones, pero por otro lado también se está convirtiendo en un jugador muy, muy dirigido, o sea, donde prácticamente ya desde edades muy tempranas son los entrenadores, las direcciones técnicas de los clubes que están dictando qué hay que hacer, cómo hay que jugar y casi qué tipo de respuestas hay ante, por más de que el juego sea holístico y con mucha incertidumbre, cosa que quizás anteriormente el jugador accedía a la élite quizás con menos recursos, ¿no? Porque no había a su disposición todo eso que hemos comentado, pero sí que la progresión individual, la competencia individual, la selección natural hacía que quizás los jugadores en los fundamentos individuales estuvieran más desarrollados, ¿no? Después quizás, depende de cada país, el salto a nivel profesional era antes o después, pero aquí en Europa yo pienso que un poco lo comentamos, el hecho de que haya también mucha oferta de otras disciplinas deportivas hace que no todo el mundo juega al fútbol como podría ser anteriormente, pero eso es como desde mi punto de vista se está educando el jugador en Europa a nivel general. Después, la particularidad que tiene el fútbol español o francés, italiano o inglés, pero la globalización, y eso es algo que Mauricio siempre comenta, y sobre todo dijo cuando llegamos a Inglaterra, que decían que el jugador inglés era intenso, pero no era bueno técnicamente o no tenía comprensión del juego. Y yo creo que en estos últimos 7 u 8 años se ha demostrado que el jugador inglés es tan completo técnica como condicionalmente, como cognitivamente para jugar de cualquier manera. Bien, Jesús. Y Miguel, vos que has transcurrido por esa etapa en Argentina, es decir, ¿cómo lo vivenciás ese proceso? A ver, creo que Jesús lo dijo bien, ¿no? El proceso formativo se va llevando con, bueno, como decía, hay muchas opciones de deportes y perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Se corta un poquito, pero se escucha. Sí, como No, se cortó. Desde que preguntaste se cortó. hola, ¿ahora me escuchan? Ahora Sí, perdón. Bien. Sí. No, bueno, el proceso formativo, en verdad, como Jesús lo explicó perfectamente. Y sí, lo vivo como lo veo, que en Argentina, cómo fue el proceso formativo cuando yo estuve, los medios quizás no eran todos los que podemos encontrar, que pude encontrar en otros países como en Francia o en Inglaterra, pero que la idea, al final, todo va por la idea del entrenador, la idea del educador, del formador, y que es el que va a dar la línea directriz. He encontrado distintos tipos de entrenadores en Francia o en Inglaterra, y bueno, sinceramente creo que el proceso va variando, pero bueno, va dependiendo también de la idiosincrasia del país. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si Sebastián quiere decir algo, pero bueno.
No, solo puedo hablar un poco de la experiencia que tiene mi hermano, porque tiene 19 años, está jugando en el sub-23 del Tottenham y pasó los últimos 7 aquí en Inglaterra, así que un poco para corroborar un poco lo que dice Jesús de los medios que tienen hoy en día, ya desde muy joven tenían muchos diferentes tipos de entrenamiento, ya tenían acceso a fisioterapia, acceso a preparación física, trabajo en un gimnasio, comida, o sea, muchas cosas que quizás en la época de, no sé, cuándo se formó Miki, pues quizás eran diferentes, ¿no? Ya desde los 16 años viviendo como un profesional, haciendo la escuela dentro del club de fútbol, así que en ese sentido viven ya desde los 16 años como si fueran profesionales. Así que se acerca mucho a esa experiencia de vida a la que van a encontrar más en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. No sé. Gracias, Jorgito. Quique. Bueno, para Tony, así vamos escuchando a todos. Tony, principalmente, ¿cómo es tu estructura en la semana? ¿Cómo es tu plan de trabajo? ¿Cómo organizás la semana en cuanto al entrenamiento de arqueros? En una semana normal, de domingo a domingo, y en una semana donde se juega partidos entre medio, como puede ser Champions o otras copas que se juegan entre semanas. ¿Cómo es la estructura en los dos ejemplos? Sí, bueno, en una semana limpia de sábado a sábado, domingo a domingo, al día siguiente se descansa y después el segundo día después del partido, el portero que ha jugado realiza un trabajo de recuperación. En ese tiempo se decide junto con Mauricio si entre martes y miércoles hablamos de que se puede jugar, pues para que todo el mundo se entere bien, de domingo a domingo, ¿no? Entonces, el martes o miércoles decidimos si hacemos el informe, no si se hace, si visualiza el informe con el portero que jugó, para que no siempre creemos que es obvio que se tenga que revisar con el portero, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos muchísimo durante toda la semana, cada día, situaciones muy reales en las cuales siempre la toma de decisión está muy compenetrada con las decisiones de nuestra defensa, para que el portero tome siempre esos hábitos, ¿no? Que sepa que los defensores tienen que coger o tomar decisiones que el portero sepa y en el caso contrario igual, los defensores saben que el portero lo que va a hacer. Hacemos eso cada día. Está claro que los porteros que no juegan habitualmente tienen más carga en portería, y después una de las cosas que los porteros se encuentran muy a gusto es que a Mauricio le gusta muchísimo compartir tiempo y espacio con ellos, y comparte muchísimos entrenamientos con los porteros y conmigo. O sea, en definitiva, el portero se integra mucho más al equipo en los entrenamientos normales y haces trabajos específicos antes o posterior al entrenamiento, o lo haces siempre integrado Sí. al resto del grupo. Sí, claro. Está claro que uno no está acostumbrado a hablar delante de tanta gente, y a veces cree que todo el mundo entiende rápidamente lo que uno quiere decir, ¿no? Pero siempre hay trabajo específico para nuestros porteros. Ellos están acostumbrados a trabajar de forma individual con sus compañeros o porteros cada día, pero cada día están integrados al trabajo táctico del equipo, ¿no? Siempre. Perfecto, gracias, Tony. Muy bien. Yo voy a tomar algo que vos decías, Tony, recién, y de algún modo quiero preguntarle a los tres, porque imagina esta situación, ¿no? Jesús hablaba recién de la concepción holística del juego y del diseño de tarea y demás. Nosotros siempre planteamos en las conversaciones con los distintos entrenadores, y esto es un interrogante que le hacemos a todos, que tiene que ver con el diseño de las tareas, con el diseño de las tareas del entrenamiento, y muchas veces coincidimos que pensamos que es una de las tareas más difíciles de los entrenadores, diseñar entrenamientos
en donde se reproduzcan situaciones que ustedes quieren que se reproduzcan. Ese proceso creativo en el que interviene todo el equipo, esta situación hipotética, pienso, ¿no? Mauricio en un partido detecta una falla que está cometiendo el equipo y lo conversa con ustedes y dicen, bueno, miren, yo detecté esto, ¿cómo podemos diseñar una ejercitación en el que podamos resolver esos problemas? ¿Cómo es ese proceso creativo del diseño de tareas? Incluso, por supuesto, donde puede intervenir el arquero y las distintas líneas. Bueno, el proceso del entrenamiento empieza antes en cómo es la idea de juego en cualquiera de sus fases. Obviamente hay un desarrollo cuando empiezas con un equipo, en este último caso, porque hemos tenido 6 veranos preparatorios con la misma plantilla, pero empieza ahí, en el desarrollo de tu modelo de juego, de tu forma de juego en las diferentes fases, ¿no? Y nosotros para cada contenido de juego tenemos 3 niveles de aproximación que va desde menos complejidad a más complejidad. Cuando durante el partido se produce algo, obviamente que está registrado como en el post partido. Nosotros diferenciamos mucho el análisis del rival para preparar el partido, que tiene una incidencia importante pero mínima en la preparación de la semana. ¿Por qué? Porque Mauricio es un entrenador que su gran tiempo lo dedica a la mejora del equipo, de los jugadores y para la preparación de esa forma de jugar. Obviamente el plan de partido está basado en los jugadores que van a estar disponibles y seleccionados y obviamente teniendo en cuenta el rival, que es perfectamente lícito aquellos modelos que se preocupan sobre todo de conocer mucho al rival y desactivar al rival como forma o camino para llegar a la victoria. Pero nosotros somos un cuerpo técnico, porque así lo siente Mauricio, que el desarrollo del jugador de forma individual, la persona que es futbolista, como hemos dicho antes, y el grupo, por eso el post-análisis y el post-entrenamiento, donde uno de los analistas del grupo está específicamente detallado a analizar el partido, los entrenamientos y a correlacionar el partido y el entrenamiento. Y de ahí surgen la modificación de las tareas. Somos un cuerpo técnico que llevamos 10 años juntos, con lo que las tareas troncales, obviamente, como todos los cuerpos técnicos, se van mejorando y se van ajustando a las nuevas realidades, pero sobre todo para los principios más importantes hay tareas que ya están definidas desde el inicio de la carrera de Mauricio y evolucionadas con todo lo que tenemos alrededor. Y entonces después tampoco hay tantos entrenamientos en un equipo de alta densidad competitiva donde tú realmente tienes todo el grupo para introducir y desarrollar siempre nuevos principios. Normalmente son ajustes en función de lo que antes se ha comentado, ¿no? Una posible deficiencia en el partido o porque aún no está suficientemente madurado ese principio de juego o porque hemos tenido una serie de situaciones que son mejorables y entonces a través del análisis se diseñan tareas de menos a más complejidad, ¿no? Como puede ser, muchas veces se producen errores, pero son realmente situaciones que implican a muy pocos jugadores. Y entonces, pues Mauricio va a trabajar específicamente, aunque a veces sean simples, situaciones simples como pueden ser lo que hablábamos antes de los fundamentos de los jugadores, cómo estar preparado y preparar tu cuerpo para bloquear un tiro, eso puede desencadenar situaciones de gol en contra o puede desencadenar que recuperes el balón y tengas una posibilidad de transición y poder marcar, ¿no? Entonces, el diseño de las tareas, sobre todo, están determinadas por la forma de jugar y poco de estar diseñando constantemente tareas porque observamos deficiencias en los partidos. Bien, buenísimo. José, Sí, Quique. Déjame, antes que me olvide, Sí, pues sí. se me va a ir Tony. En este Sí. sentido, a ver si comprendimos bien, yo creo que tienen una batería de ejercicios o de tareas que ya lo vienen trabajando desde hace muchos años y van sobre esa batería de ejercicios o tareas,
lo van evolucionando con el correr de los años, lo fueron evolucionando. No, Entendí bien lo que sí, más o menos lo que tú estás diciendo, pero no es una batería de ejercicios, sino es sobre los conceptos que nosotros tenemos en función del portero y del equipo. Las respuestas siempre van a ser las mismas, ¿no? Las situaciones van a ser siempre de golpeo de fuera del área, de 1 contra 1, de reajuste a la línea de gol, de tipo reajustes. Entonces, nosotros trabajamos, todas las baterías de ejercicios son sobre los conceptos, no sobre específicos ejercicios, ¿no? Entonces, el portero, al adaptarse al 100% a esos conceptos, sabe siempre responder de la mejor manera, ¿no? ¿Está entendido? Perfecto, perfecto. Ya que estoy, José, déjame a Sebastián, para que nos diga rápido cómo es el día de un futbolista inglés, por ejemplo, de una semana normal, cuando llegan, desayunan, un poco que nos cuentes una jornada de futbolista profesional inglés, ¿cómo es? Vamos a elegir un día que sea completo, entonces, un día de entrenamiento perfecto. No, yo creo que es bastante integrativo, bastante completo, una cantidad de cosas que se hacen durante el día entero. Ya de entrada, tal y como llegan al centro de entrenamiento, es entrar al vestuario y en mi caso era yo o era otra persona. Supongamos que hay un test de saliva aquel día, estaría esperándole justo a la mañana cuando llegan. Primera cosa que hacen antes de cambiarse es saludar a todos. Yo les doy un tubo para que me lo llenen de saliva de manera pasiva. También habrá otro preparador físico con una tablet, una iPad o incluso algo para escribir, para hacer unas preguntas de bienestar. Nos queremos preguntar sobre cómo se sienten, cómo han dormido, si tienen algunas molestias musculares, sobre todo el origen también. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a tener un poco la idea de cómo llegan a este día, ¿no? En qué predisposición están para afrontar las tareas del entrenamiento que van a encontrar. Nosotros, bueno, a partir de ese momento empezamos a preparar la sesión de entrenamiento, ya sabemos qué tareas más o menos queremos hacer y están confeccionadas, y los calentamientos, el trabajo de prevención de lesiones también dentro del gimnasio. Y los jugadores durante ese tiempo tienen la oportunidad de ir al comedor, desayunar, tener un tiempo libre también para charlar entre ellos. A partir de ahí, cuando bajan, tienen otros test que hacer. Tienen test de sangre para controlar la creatina quinasa, para controlar antioxidantes, prooxidantes. Según el jugador pueden hacer test biométricos, etcétera, se pesan. Tienen muchas cosas y también tienen tiempo para ir adentro de la sala médica y poder tener sus tratamientos con los respectivos fisioterapeutas o también chequear cualquier tipo de problema y molestia que tengan. Todo ese tiempo a nosotros también nos sirve para recoger mucha información, sea del bienestar o de los test clínicos que hacen en la sala de fisioterapia, y ahí podemos adaptar ciertas cosas del entrenamiento en base a lo que se pasa en el gimnasio o en el campo. Una vez ya lo que solía funcionar a las 10:30 es cuando empieza el entrenamiento. Y el entrenamiento no es solo fuera, sino que también constituye lo que pasa dentro del campo, y dentro del gimnasio, perdón. Y ahí comenzamos con lo que nos gustaba llamar preactivación, que sería una especie de calentamiento, pero ya dentro del gimnasio. Y los jugadores, según sus necesidades individuales y sus riesgos de lesión, pues tienen unos programas de prevención que los ponen en ciertos grupos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un grupo con 3 o 4 preparadores físicos podemos dividir los porteros con sus necesidades individuales. Podemos tener un grupo que se enfoca en la movilidad de cadera, uno que se está enfocando en fuerza de la cadena posterior, otro que está en estabilidad de tobillo, etcétera, para que tengan dentro de esos 20 minutos de preactivación un estímulo particular, con cosas en general y cosas que están en común entre todos los grupos, pero que también tengan una parte de estímulo que sea específica para reforzar esas áreas. Y a partir de ahí, una vez ya hemos calentado, que es entre un automasaje con estos rulos de espuma que están muy disponibles hoy en día, estiramientos dinámicos, movimientos, diferentes ejercicios, etcétera, van a pasar al campo y ahí comenzaríamos con calentamiento, todo lo que sea el grosso de la sesión. Si a veces son tareas más de grupo, como decía Jesús, hay diferentes fases de los principios, entonces podemos empezar de lo más simple hasta quizás trabajo táctico en grupo entero, etcétera. Depende ya más bien del objetivo. Obviamente Tony estaría con los porteros en una fase inicial y a partir de ahí, según las tareas que pasen, se van integrando el grupo. Muchas veces con el grupo entero lo que se suele hacer también es dividir en 2 grupos o incluso en 3
para que hayan varias tareas simultáneas, un grupo haciendo táctica y otro haciendo partidos reducidos, posesiones, y luego cambiar o quizás cambiar jugadores ofensivos con defensivos, etc. Y esto sería ya, una vez hecha la sesión, volver hacia adentro, y aquí comienza todo el proceso de regeneración, ¿no? Que sería, primero de todo, darme la segunda muestra de saliva y luego comenzar con lo que es esencial, que es la nutrición, que por lo general siempre se les dan batidos con proteína, que también contienen otros suplementos que están específicamente elegidos para las necesidades de cada uno y sus necesidades nutricionales. Tienen la posibilidad de almorzar ahí en el centro de entrenamiento, y si el día también lo contuviera, pues podríamos hacer una segunda sesión por la tarde, una sesión de gimnasio donde desarrollaríamos las varias capacidades físicas de los jugadores. Empezaríamos del mismo modo, preactivación, 20 minutos, empezar a calentar el cuerpo para activarlo y tener el mayor beneficio de la sesión en el gimnasio, y a partir de ahí, pues, por supuesto que cada jugador tiene sus necesidades individuales. Hay tareas en común que van a hacer todos juntos de manera de grupo y otras tareas que van a hacer de manera individual. Eso sería prácticamente lo último que se haría en un día. Desde las 8:30, 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde podrían estar con nosotros un día completo, tomar un snack, algo rápido para comer antes de irse a casa, y luego nos dejan todos los datos que hemos registrado durante el día para analizar y preparar el día siguiente. Sí, si me permites, os vamos a compartir un vídeo que usábamos cuando recibíamos visitas, o para mostrar en un flash un poco cómo es todo el proceso, desde la llegada por la mañana hasta lo que pasa en un postpartido, porque como decíamos antes, nosotros tenemos que liderar con el ejemplo, y el ejemplo es Mauricio. Cuando entramos por primera vez a un edificio, una ciudad deportiva, como es la de, en este caso, del Tottenham, no deja de ser un edificio para nosotros. Nosotros somos extraños, y el objetivo principal es hacer de ese edificio nuestro hogar, nuestra casa. Y entonces por eso tenemos que liderar, y para liderar debemos implicar a una gran cantidad de gente en la dimensión de estos clubes en la Premier League, donde hay recursos ilimitados, ¿no? Entonces, Mauricio, nosotros somos el staff de Mauricio, pero realmente el staff son 25 o fueron 25 personas todos los días. Lo primero que tuvimos que hacer es organizarnos. Si nosotros no estamos organizados y proyectamos organización en la forma de reunirnos, transmitir, organizar reuniones, organizar entrenamientos, el post-entrenamiento, es difícil que los jugadores te sigan. Si quieres ser un equipo en el campo, interpretar una situación a la vez, los 11 jugadores de la misma forma o parecida, fuera del campo, nosotros tenemos la obligación de no errar y estar cohesionados desde cualquier decisión, por mínima que sea, ¿no? Ya no digo del comportamiento. Entonces, como muestra un poco a toda la gente que trabajaba con nosotros, y para expresar eso que nosotros siempre decimos que intentamos hacer con los jugadores y hasta qué detalle, os vamos a compartir un vídeo de 5 o 6 minutos donde se ve un poco cómo era nuestro día a día y cómo es nuestro día de partido, postpartido, que los jugadores, ¿por qué el día, como decía Tony, por qué el día siguiente de partido en una semana estándar los jugadores tienen descanso? Porque el 11 inicial ha jugado, pero el resto de la plantilla ha entrenado o bien por la mañana o bien post partido durante un largo periodo de tiempo y con objetivos individuales, como vais a poder ver en el vídeo. Voy a intentar compartir la pantalla. Bien. Buenísimo, muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Sebastián, a la respuesta también. Perdón, Jesús. Sí. Tengo que compartir aquí, a ver. Sí. Ahí está, ahí se está compartiendo. ¿Se ve? Ahí va, sí. Ahí va bien. Sí. A ver si se puede ver. Sí. Perfecto. Tony, ¿estás ahí? Sí. Perdón, Jesús. Jesús. Sí. Sí, no, si querés ir comentando algo sobre el video mientras miramos. Sí, perdón. Si queréis, lo dejo y luego al final comentamos. Perfecto. ¿Vale? A ver si funciona. Perdona, ¿eh?
Luego veremos, pero este es el hotel dentro de la ciudad deportiva. Ahora pasaríamos a todo lo que ha comentado Sebas, que también hacemos en prepartido, que no es más una continuidad de la metodología de preparación de entrenamiento. Jesús, Sí. si tendrías que resumir
en pocas palabras, lo que caracteriza el trabajo de Mauricio o la esencia del trabajo de Mauricio, ¿cuál sería? ¿Qué palabras podría utilizar para resumir a dónde apunta él? ¿Qué es lo que enfoca Para mí es una su persona trabajo? que es capaz de sacar el máximo de cualquier ser humano. Si lo trasladamos a un grupo de personas, pues bueno, ahí está quizás el que el grupo año tras año rinda por encima incluso del potencial que se les presupone, pero porque es el compromiso de sacar de una persona el máximo y después viene lo que tiene futbolísticamente o como grupo, ¿no? Excelente. Vos, Miguel, también, con respecto a eso, que lo conocés también de mucho tiempo. Sí, es eso, y también la forma en que se involucra emocionalmente con toda la gente, no solo los jugadores, sino el staff. Como Jesús decía, no es solamente el plantel de 25 jugadores, sino que también está el staff que está conformado por mucha gente, que siempre donde hemos llegado, él siempre lo que ha dicho es adherir a la gente que está en los clubes, cuando en el momento que llegamos y entonces involucrarse con la gente para bueno, dar lo mejor de sí mismo y para sacar también lo mejor de la gente, pero es esa forma que él emocionalmente interactúa con todos y que saca lo mejor y que potencia a cada una de las personas que lo rodeamos. Ahí por lo que cuenta un poco en algunas partes del libro bueno, que el mundo, un mundo nuevo, el libro de él, que narra su biografía, muchas veces en el texto habla bueno, de dar un abrazo a un jugador, de hablar personalmente con ellos, mucho antes y después, o sea, un trato muy humano, cosa que en nuestra profesión por ahí vemos a veces entrenadores que están muy distantes al jugador. Y por lo que uno presiente o lo que uno intuye de lo que están diciendo ustedes y lo que uno puede conocer y leer del libro que cuenta un poco sus experiencias, pinta a Mauricio, y no sé si es así, que creo que orienta mucho más todo a las relaciones humanas, ¿no? A lo emocional. Bueno, yo pienso que cuando un entrenador tiene un nivel o está en este nivel, obviamente es por las cualidades futbolísticas, pero el mantenerte o el ser capaz de ser constante con un grupo, con grupos diferentes y poder plasmar quién eres en diferentes tipos de realidades, de ligas o de grupos, yo creo que eso ya tiene mucho más que ver cómo lidera ese entrenador. Y ahí obviamente es una, como yo decía antes, es una de las cualidades que Mauricio es capaz de sacar de un ser humano lo mejor durante un largo periodo de tiempo. Y eso obviamente también tiene una factura que paga, en este caso, el líder, ¿no? Porque te sientes tan cercano, forma tan de ti, ¿no? El éxito, los logros de muchos de estos chicos que tiempo atrás se les presentó una plataforma para crecer, pero como decía antes, el modelo metodológico tiene que ver cómo es el número uno, cómo siente, cómo se relaciona primero con su gente y después con los que le rodean. Gracias, Jesús. Ahí, Agustín Buscaglia, si querés hacer la pregunta que tenías ahí. ¿Estás, Agustín? Agustín, ¿estás? Agustín. Bueno, me la pasó por acá. Bueno, Agustín me pregunta. Estoy, Quique. Listo. No encontraba el botón. Agustín, dale. No, un poco también para que me lo responda Jesús, Sebastián. A ver, un poquito, en los primeros años cuando ellos estaban en el Tottenham, que a lo mejor no habían clasificado, no estaban
jugando Champions, ¿cómo abordaban, cómo era, si ellos notaron que tuvieron que cambiar bastante la metodología con respecto a la cantidad de partidos, ¿no? Cuando ingresaron a la Champions, más todas las copas que por ahí tienen que jugar en la Premier League, más la Liga, si ellos notan que tuvieron que hacer algún cambio importante con respecto a la metodología de trabajo, dada la cantidad de partidos que se empieza a incrementar y los viajes y demás, ¿no? Bueno, tuvimos que adaptarnos a la alta densidad competitiva respecto a la etapa del Southampton. Dentro del Tottenham, desde la primera temporada, estábamos en competición europea, que sobre todo los 2 primeros años casi que aún complicaban más que cuando juegas en Champions League, porque juegas una competición continental que es menor, que no es... yo no digo que no sea tan motivante, pero que no es tan atractiva desde diferentes puntos de vista, y sobre todo que el calendario se compite en jueves, con lo que te condiciona siempre el siguiente partido va a ser el domingo, pero te puedes encontrar, como nos encontramos nosotros, un microciclo súper corto que llamamos nosotros, de los 3 tipos de microciclo que te puedes encontrar, con 3 competiciones, 3 partidos la misma semana. Hemos llegado a jugar en uno de los 2 primeros años lunes, jueves, domingo. Lunes y domingo Premier League, jueves Europa League. Entonces, básicamente, los contenidos se limitan a recuperar los jugadores que están participando en el 11 inicial y en las ventanas de entrenamiento post partido o pre-partido, entrenar con aquellos jugadores que van a tener una posibilidad de jugar en el siguiente partido, porque muchas veces el día posterior al partido no es una ventana adecuada para ningún jugador entrenar un contenido de desarrollo o de optimización. ¿Por qué? Porque ya entras en la dinámica -2 de partido, donde nosotros no creemos que se puede desarrollar ningún contenido condicional ni táctico, ¿no? Jesús, perdón, una pregunta más, Quique, José, si me lo permiten. Sí, por supuesto. Primero era dos preguntas en una. Una, ¿qué cantidad de jugadores tienen en el plantel? Y si esta densidad competitiva en algún momento hizo que, teniendo un plantel, no sé, reducido, tuvieran que contratar mayor cantidad de jugadores profesionales, o dentro de todo ustedes encontraron una estructura en el fútbol formativo que les permitió con los jugadores de juveniles o de las edades formativas poder terminar de conformar el plantel. Bueno, nos hemos encontrado de todo. La primera temporada, el inicio eran 34 jugadores, que es un número exagerado. Y bueno, el sentimiento de Mauricio, y así lo corroboran los equipos que suelen tener éxito, más allá que hablemos de presupuestos o no, es que las plantillas, si son cortas, son mucho más manejables y es más fácil poder trabajar y entrar en detalle con ellos. Y en periodos donde puedas tener dificultades por bajas sanciones, siempre tendrás espacios para jugadores más jóvenes. Jugadores más jóvenes que también forman parte del proceso de entrenamiento del primer equipo. No es que un jugador, Mauricio, ve a un jugador, lo llama y empieza a jugar. Normalmente hay un proceso donde Mauricio y el resto del cuerpo técnico, sobre todo también de club, hablan de los posibles jugadores que están trabajando bien y se merecen tener espacio en el primer equipo para ir entrenando, y durante un tiempo forman parte de la dinámica hasta que les llega el momento, sea por el motivo que sea. Perfecto. Gracias, Jesús. Marce. Sí, Miguel, vos que tuviste tu etapa de jugador, ya estás haciendo la parte esta acá en el cuerpo técnico de Mauricio. Estamos hablando ahora de la evolución del juego, lo que ha evolucionado por todo este tipo de metodología, estos cambios metodológicos. ¿Qué pensás vos de lo que es esa evolución, de lo que fue el juego antes, lo que es el juego ahora y de lo que viene? ¿Qué juego viene? ¿Qué jugador viene? Una problemática, entre paréntesis, aprovecho la pregunta, una problemática que estamos escuchando en todas estas charlas, por ejemplo, el jugador actual le cuesta ver fútbol, no mira fútbol,
y eso hace que el cuerpo técnico tiene que desarrollar una variable de herramientas de comunicación para preparar los partidos del equipo, ¿no? ¿Qué nos puede decir de todo esto? A ver, la evolución del jugador, como justo vos terminabas, decías que el jugador de fútbol mira menos fútbol. Es verdad que hoy por hoy el jugador y la persona tiene muchas más opciones quizá de las que tenía antes, si te referís a un periodo anterior. En la época que nosotros jugábamos al fútbol, encontrar partidos en televisión ya era más difícil. Me acuerdo ver los resúmenes de fútbol europeo, encontrar un resumen era algo bastante difícil. Entonces no teníamos quizás tantas opciones como la tienen hoy, que hoy hay opciones de juego en todos lados. Creo que hoy hay muchas más opciones. El jugador, si quiere capacitarse, tiene también más opciones, de la misma forma que uno dice, como antes también, si el jugador quería ser serio, era serio, y no quería ser serio, tampoco lo era. Hoy también, ¿no? Si no quiere ser serio, tiene un montón de opciones para no serlo, pero también tiene opciones como para capacitarse y crecer. En cuanto a la evolución del juego, sí, el juego va evolucionando con tendencias como, bueno, creo que el cambio del saque de portería, el saque de lo que sería la salida de balón, ha sido un cambio grande, y quizás hoy se habla mucho más de posesión de lo que se hablaba en otros momentos. Yo lo que puedo decir con respecto a lo que sería el juego, Mauricio siempre dice, cuando éramos chicos y jugábamos en el campito, en el potrero, éramos 2 contra 2, 3 contra 3, 4, un partidito, ganaba siempre el que tenía más calidad, el que tenía la pelota. Y eso también nosotros estamos de acuerdo y nos gusta tener el balón. Entonces, tener la pelota es algo que siempre ha estado presente en todos los desarrollos, en el desarrollo táctico. Ya en la época del español, ya habíamos empezado con todo este tipo de cosas y bueno, tratando de darle siempre vueltas, pero no solo que es no es que como ahora una moda decir se juega desde atrás o se juega saliendo desde atrás todo el tiempo, sino que es algo que nosotros tratamos de desarrollar ya desde hace mucho tiempo. Así que bien. No sé cuál era la otra parte de la pregunta. ¿Y qué ves de lo que se viene? Antes vos hablabas mucho también de intensidad. Nosotros siempre, esa palabra intensidad, no queremos confundirnos y como vos lo dijiste recién, necesita calidad. Entonces, como decimos siempre, intensidad pero con calidad. O sea, a veces la gente se confunde intensidad con correr y nada más. Y no, vos bien lo aclaraste recién. Sí. Y después también va a depender de un montón de factores. Por eso uno dice se tiene que adaptar y ver los distintos factores que uno tiene. Una de las ventajas del fútbol inglés es la calidad de las canchas. Claro. Son canchas que están muy bien, que están bien regadas, muchas veces regadas naturalmente, porque llueve bastante, y si es verano lo van a regar bien, cosa que el balón circule bien, que muchas veces en otro lado el estado de los campos no es bueno, lo que hace que si el campo no es bueno, si hay una intensidad muy grande, en cuanto hay un problema técnico, la deficiencia se nota mucho más. Por eso creo que también va una adaptación a todos los distintos factores que van apareciendo. Perfecto, Miguel, gracias. Lucas Bernardi, ¿querías hacer una pregunta? Ahí te habilito. Ahí estás. Yo te habilito, Lucas. Ahí está. Acá está. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo les va? Lucas. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. La pregunta básicamente es cuánta diferencia fueron teniendo a medida que iniciaron en el español y hoy pasaron por el Tottenham, el Southampton. ¿Cuánto cambio hubo en calidad de futbolistas, en infraestructura? ¿Cuánto esa mejora les permitió ver la diferencia de cada equipo y crecer ustedes?
en función de lo que iban teniendo. Porque no es lo mismo iniciar, o sea, el tiempo ha evolucionado, los cambios han crecido todos los equipos y ustedes han ido creciendo con esos equipos y la inversión que tiene el Tottenham no es la misma que tienen otros equipos. Y esa diferencia, que es lo que decía recién Miguel, que lo que marcaba Mauricio, en el barrio siempre, o cuando éramos chicos, siempre ganan los mejores. Y en definitiva, el Tottenham hace esa diferencia, pero ustedes lograron en los otros dos equipos tener los resultados con menos cantidad de futbolistas posiblemente, y esa diferencia de infraestructura que hoy tuvieron en el último equipo, claramente. No sé, Tony, si quieres comentar. Bueno, la verdad es que en estas 3 etapas, Español, Southampton y Tottenham, está claro que hay diferencia de nivel de los equipos, pero la capacidad que siempre ha demostrado Mauricio es que aunque el nivel técnico sea más alto o más bajo, siempre la idea ha sido la misma, ¿no? Entonces, de vez en cuando hemos revisado y recuperado algún vídeo de cuando trabajamos en español para trabajar sobre la idea por ejemplo, salir a balón y ver cómo algunos jugadores con sus limitaciones técnicas o tácticas, ¿no? A modo de entender el juego, pues podían llegar a concretar y a jugar un fútbol que a lo mejor hoy en día pues se echa un poquito de menos en el español o en el Southampton, ¿no? Entonces eso da idea de la magnitud que tiene Mauricio para poder implementar, aunque tenga mayores o menores infraestructuras, ¿no? O el nivel técnico de algunos jugadores sea menor o mayor, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, como la capacidad que tiene Mauricio para hacer creer al jugador es muy grande, y no a veces depende de que tengas un estadio o una ciudad deportiva perfecta para poder aplicar esa idea de juego, ¿no? Entonces eso es lo que te maravilla de ver la diferencia que en estos últimos 10 años hemos podido ver, la calidad diferente en 3 equipos, en 3 equipos diferentes, pero la idea siempre ha estado ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Lucas. Yo pienso que, por añadir sobre el comentario de Tony, yo pienso que hay que diferenciar los recursos para contratar jugadores de los recursos que dispones para desarrollar lo que tú sientes como entrenador o cuerpo técnico. Porque seguro que muchos de los que están presentes, como también nosotros en algún momento, hemos tenido que empezar con pocos recursos en clubes más modestos y con mucho menos a nuestro alcance. Yo recuerdo una frase que Mauricio nos dijo en el español, que fue: ¿cómo sería si fuera posible en un equipo grande hacer lo que intentamos aquí en el español? En el español, Mauricio y su cuerpo técnico, antes otras personas que nosotros, tenían que adaptarse a la realidad. La realidad era un club de vender jugadores cada 6 meses, como seguro les pasará a muchos de ustedes cuando estás en una realidad vendedora, ¿no? Por lo tanto, para seguir manteniendo tu nivel competitivo, tenías que hacer cosas que otros entrenadores no les hace falta, que es, aparte de pasión, dedicación, que ya se les presupone a la profesión, pues intentar desarrollar a los jugadores pues desde diferentes ángulos, y ese ángulo de sacar más de la persona y de, bueno, allí donde se dice que 2 dobles turnos no se pueden hacer, pues quizás de una forma inteligente, más breve y más precisa, pues sí que se pueden hacer para acelerar algunos procesos de formación cuando las semanas son estándares y no solo tienes una competición, ¿no? Después, obviamente, esa frase se hizo realidad en un club con muchos recursos para poder desarrollar nuestra forma de entrenar y de evaluar a los jugadores, pero los jugadores que han acabado siendo en el Tottenham, por ejemplo, jugadores de mucho nombre, algunos de ellos no existían cuando llegamos al club, ¿no? Sino que se aprovecharon de esa plataforma, como se aprovecharon aquellos chicos del español, que muchos de ellos se consolidaron, otros hicieron su carrera deportiva, y obviamente que cuanto más talento estás más cerca.
pero si todos hiciéramos lo mismo con el talento que tenemos, las diferencias serían mucho más, ¿no? Y ahí es el arte de todos los que estáis ahí, como técnicos o profes o asistentes, de que siempre hay un rasgo diferencial que va a depender de nuestra pasión, nuestra voluntad, y que multiplicará el conocimiento que cada uno tenga de este juego. Gracias, Jesús. Quiero volver un poco con Sebastiano a lo que hablábamos al inicio respecto de esa cantidad de información que genera todo ese equipo enorme que trabaja con ustedes y que después hay que empezar a seleccionar y utilizar esa información provechosamente para el trabajo, para que rinda frutos todos esos recursos de los que estábamos hablando recién y se ponen en juego. Y hablábamos también que para entender esa información requiere de cierta formación, de cierta capacidad que los entrenadores hoy tienen que ir adquiriendo para poder interpretar. Y un poco retomo también lo que decía Jorge en la pregunta inicial respecto de la formación. ¿Cómo era ese proceso en el equipo de ustedes de filtrado de información? ¿Cómo lo coordinaban? ¿Cómo llegaba finalmente a Mauricio una síntesis de todo eso? Sí, el proceso la verdad que es muy largo y si empezamos ya bien desde el origen, pues tenemos que encontrar los primeros pasos en detectar cuáles son las herramientas, las tecnologías que a priori pues nos dan ese beneficio y nos brindan un tipo de información que nos interesa, ¿no? Y nuestra responsabilidad, por supuesto, ya desde el inicio es tener que evaluarlas profundamente y analizar cuáles son las partes positivas y las negativas, los costos y los beneficios de implementar estas tecnologías. Costos no solo a nivel de infraestructura o de inversión, sino también el tiempo que hay que dedicarles y cómo se encajan dentro de nuestro programa de entrenamiento. Así que es importante evaluar todo esto muy bien. Además, todas las tecnologías de por sí, o a veces por la mano humana, pues conllevan algún tipo de error y tenemos que ser conscientes de esos también. Entonces, una vez que podemos detectar esas tecnologías que nos interesan e implementarlas, lo único que van a lograr hacer, de algún modo, es describir lo que está pasando, ¿no? Lo que intentamos buscar con esta aplicación de la ciencia es describir qué predisposición tienen los jugadores a lo que van a hacer, al entrenamiento antes de entrenar, cómo han entrenado, o sea, un poco describir qué ha pasado, cómo han sido los hechos, y luego describir cuál ha sido el efecto de ese entrenamiento. Entrenamiento, partido, estímulo, lo que se quiera llamar. Entonces, esas herramientas que van a crear muchos datos, nosotros tenemos que tener una capacidad, una estructura sólida a la hora de almacenar los datos, de organizarlos de una manera estructurada, positiva, y así también poder filtrarlos y crear herramientas de visualización que sean efectivas, que sean concisas, que sean fáciles de leer y que nos den un dato que sea válido. Es la única manera de interpretar esto. Por supuesto, hay que poner el ojo crítico de cada uno, hay que entender el contexto, hay cosas que no se pueden escribir, que se pueden registrar, y son esos sentimientos, esas sensaciones que se tienen que añadir además al dato que se está acumulando. Una forma que nosotros hemos encontrado bastante efectiva es tener un punto de vista global. Todas las diferentes disciplinas que acumulan información, pues a pesar de que se analizan de una manera individual, digamos, como en silos, también hacemos un buen trabajo de reflexión todos juntos, toda la diferente gente que existía dentro del departamento para traer nuestra opinión formada y comunicársela a Jesús y así por ende a Mauricio, para que tengan un poco más información a la hora de tomar decisiones. Ellos, por supuesto, están al tanto de todo lo que está pasando, pero por supuesto, una vez llevado a la práctica, pues es importante que también deleguen a aquellos que tienen la posibilidad de estar ahí, de tomar los datos, analizarlos por su cuenta, dar un análisis que está bien formado, y a partir de ahí podemos compartir todos estos puntos de vista, podemos comparar entre nosotros. De hecho, me parece que es muy interesante tener una gran variedad de datos, como expliqué antes, e incluso algunos que se contradigan. Para mí es importante porque uno que me diga que algo está mal y otro que me diga que está bien me hace pensar. Y en ese sentido, pues tengo que empezar a reflexionar yo a qué dato quiero darle más importancia o menos según la metodología o según el contexto. Obviamente, todo este tipo de análisis necesita, como hemos dicho, pues un análisis cronológico muy extensivo, hay que utilizar estadísticas, hay que utilizar herramientas y grandes bases de datos que nos den confianza
porque a la hora de detectar cuando hay un problema tenemos que saber que el cambio es significativo o no, y para eso hay que tener una gran cantidad de datos recolectados de manera previa. Por lo tanto, más experiencia con un jugador, más conocimiento de uno, mejor. Y bueno, ya para cerrar todo junto, a la hora de tema de toma de decisiones, yo creo que los datos sí que pueden ofrecer un punto de vista muy interesante, conglomerada de manera holística, pero no pueden ser tampoco la única parte de la toma de decisión, ¿no? Yo creo que un dato no puede dictar lo que se va a hacer, pero sí que te puede informar de una situación, y si se tiene en cuenta y si coincide con otras perspectivas, pues entonces creo que el impacto puede ser muy beneficioso. Tomo algo de lo que decís, Sebastián, ¿no? Y quiero consultárselo a Jesús en su rol de coordinador de todo este tipo de información y de las otras áreas, y amasar esa información para después que sea provechosa. No sé si pasará en Inglaterra, pero en buena parte de Argentina pasa que hay incorporación de profesionales que manejan otras áreas y que son muy capaces en esas áreas, pero que no tienen mucho conocimiento de fútbol. ¿Bien? Entonces, bueno, informan respecto de su expertise y de su área, pero a veces toda esa información no está contextualizada en términos futbolísticos. Y termina siendo una información que al entrenador no le sirve de mucho. ¿Cómo han podido ustedes compatibilizar eso con la incorporación de profesionales de otras áreas que por ejemplo, tecnológicas? Si son gente vinculada al fútbol, si hubo una capacitación de esas personas en relación al modelo de juego que ustedes pretendían. Bueno, ¿cómo se vincula eso en términos futbolísticos? Bueno, la primera consideración a decir es que cuando nosotros nos incorporamos todos como staff a trabajar con Mauricio en el Español, él, como imagino algunos entrenadores con menos posibilidades alrededor, él hizo inversión en sus programas de análisis, en sus cámaras, en sus GPS, y se tuvo que implicar en esos primeros inicios en hacerse sus cortes, sus análisis de partido, prepararse las charlas en todo el proceso. Igualmente en el análisis del entrenamiento, pues con los profes del departamento del Español. Entonces, eso ya nace del número uno. Después nosotros, como cuerpo técnico, cada uno con su formación y con su sensibilidad, nosotros tenemos la obligación no solo de trabajar con el equipo y de aportar al máximo al grupo de trabajo, sino tenemos que seguir desarrollándonos y estar al máximo nivel de lo que el mercado hoy ofrece. Después, todo esto tiene que ser canalizado para lo que realmente Mauricio necesita. Y por nuestra forma de sentir y de trabajar, cuando hemos llegado a un nuevo club, lo que hemos intentado es hacer, como he dicho antes, que todo el talento que hay en el staff del club, usarlo. Pero porque nosotros sentimos que el control bioquímico es importante, el entrenamiento condicional es importante, que el entrenamiento neuromuscular es importante, y entonces nosotros somos aquellos que les vamos a demandar que ellos se impliquen en el proceso. Si nosotros en el departamento de rendimiento éramos 6 licenciados de educación física, los hemos usado los 6, hasta el máximo detalle. ¿Por qué? Si hubiéramos sido solo 2, pues hubiéramos hecho algunas cosas con más simpleza y no con tanta concreción. Pero la responsabilidad nuestra es que cuando llegamos a un club estemos a la par de lo que a nivel de conocimiento la nueva entidad nos va a ofrecer. Entonces, como sabemos, esto va muy deprisa y quizás hace 10 años no había unidades para controlar el entrenamiento y el partido, y hoy en Argentina, en Brasil, en España, en Italia, todos tenemos datos de lo que ocurre, ¿no? Antes era más basado en la experiencia, pues aquí es lo mismo. Disponemos en este nivel de clubes y por petición nuestra, pues una serie de herramientas, porque nosotros creemos, como decíamos antes, en que entrenamos para el jugador. Y como ejemplo, puede pasar que un día prepartido no hay entrenamiento táctico, ni de pelota parada, ni de plan de partido, porque los jugadores están aún recuperándose de la anterior competencia. Y eso es muy difícil como entrenador, sentir que el mejor entrenamiento que puedes hacer para tus jugadores, y no solo un día al año, sino como constante, es
acelerar el proceso de recuperación, en no quedarte tú tranquilo preparando el partido, porque el plan de partido Mauricio se las ingenia para desarrollarlo a través de animaciones, de vídeos, de presentaciones, cuando lo suyo hubiera sido en ese -1 hacer el desarrollo táctico del partido, ¿no? Entonces, todo va ligado a la forma de sentir, pero es nuestra obligación. Desde que hemos salido del Tottenham, todo el cuerpo técnico está trabajando en cómo podemos mejorar nuestro proceso de entrenamiento, nuestra gestión de vídeo, de análisis, de data. ¿Por qué? Porque sabemos que en todos los clubs de alto nivel están creando departamentos de Big Data y tú tienes que entrar no esperando a ver qué te cuentan. Tienes que entrar y pedirles, quiero que el análisis del rival sea de esta manera, el análisis nuestro de tal forma, y que quiero que el post partido y post entrenamiento esté en tanto tiempo y con tanto detalle, ¿no? Yo creo que es nuestra responsabilidad como cuerpo técnico de ser exigentes con nosotros para poder ser exigente con el club. Clarísimo. Sergio Rondina tenía una pregunta para hacer, ahí te habilito el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Pero bueno, preguntarle un poco cuántos son en el staff fijo de Mauricio. Si en ese staff fijo se dividen los entrenamientos por posiciones o por línea, defensores, mediocampistas, delanteros. Si dentro de ese staff cada uno, un grupo, una persona trabaja con defensores, otro con volante, con delanteros, si Mauricio obviamente se encarga de la defensa o supervisa esos trabajos, los mismos que han reducido, y él se encarga más de lo que es la parte táctica, de después lo que van a llevar al campo de juego. Y agregándole ahora una pregunta, si dentro de ese staff hay un analista de video que lo llevan o solamente usan los analistas de video propios del club, que entonces si sería propio del club, ¿cómo saben lo que quieren ustedes? O si hay uno de ustedes que es analista de video que se encarga de manejar a los analistas que le provee el club para decirle qué es lo que quieren del equipo, que le filme o que vea, o del rival. Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, yo entro un poco en la organización del cuerpo técnico y Miguel que explique bien la dirección del departamento de análisis. El plan de entrenamiento está diseñado y supervisado con Mauricio. ¿Cómo se va a ejecutar? No es de forma fija. Obviamente todo desarrollo táctico es puramente Mauricio, con la colaboración nuestra de apoyo. El entrenamiento específico de portero, pero también de portero con línea defensiva es de Tony, pero Mauricio, por ejemplo, no es un entrenador al uso, sino que forma parte que eso lo puede explicar ahora Tony mucho mejor, forma parte del proceso de entrenamiento, o sea que Mauricio está con Tony y los porteros. Después, el entrenamiento específico, cuando lo hay, es Mauricio, con nuestro apoyo. Se puede dar que a lo mejor alguna vez el entrenamiento ya más rutinario de trabajo de ataque, que no hay tantos porque hay mucha densidad competitiva, pero que puede ser el segundo doble turno, solo son los jugadores ofensivos que hacen un entrenamiento de ataque, pues puede ser que lo esté dirigiendo Tony conmigo, con Miguel, y Mauricio está supervisando, o Mauricio directamente entra en la sesión porque es algún contenido a realizar. De todas maneras, obviamente, los grandes principios tácticos y entrenamiento de plan de partido y demás siempre va a ser Mauricio, pero las otras intervenciones pueden ser modificadas, depende cómo viene el microciclo. Y ahora Tony puede explicar cómo es la relación esa de Mauricio con los porteros y Miguel, el departamento de análisis. Sí, Mauricio crea unas conexiones y unos vínculos muy, muy, muy importantes y muy intensos con los jugadores, en este caso con los porteros. Como ha dicho bien Jesús, no es una entrada al uso y le gusta mucho compartir, quizá también porque tuve la suerte de compartir muchos años como jugador muy cercano a él, ¿no? Porque yo estaba jugando de portero y él era mi central, ¿no? Y creo que la conexión que siempre ha tenido con los porteros ha sido muy, muy, muy propera, muy, muy cercana, ¿no? Entonces,
en este caso, Mauricio, yo muchas veces, sobre todo a los jóvenes, les suelo bromear, pero no es una broma, ¿no? Les digo a los porteros jóvenes que vienen a entrenar con nosotros, que siempre son 2 o incluso 3 del fútbol de la base, del sub-23 o del sub-18, que Mauricio sabe y controla todos los conceptos que tiene que aplicar el portero de su equipo, ¿no? Entonces ellos se quedan al principio un poquito extrañados, pero es verdad, Mauricio conoce perfectamente cuáles tienen que ser las respuestas, y lo que provoca Mauricio es que al final el portero se sienta muy valorado y muy importante dentro del equipo, porque el entrenador sabe de primera mano cómo está entrenando cada día, porque tener al primer entrenador muy cerca de ellos o colaborando conmigo a la hora de entrenarlos, al principio les mete mucha presión, pero después saben trabajar muy bien con esa presión, y eso, a medida que va pasando el tiempo, ese vínculo se hace cada vez más fuerte, más grande, y es por eso que al final también tenemos que decir que Mauricio, antes que entrenador, valora muchísimo las emociones, ¿no? Entonces, creo que ahí los porteros se sienten muy valorados y muy agradecidos de que Mauricio le guste compartir mucho tiempo con ellos. Bien. Y creo que después, bueno, con respecto a lo que sería el análisis, bueno, yo me incorporé con Mauricio en el español y me ocupaba del análisis. Después, cuando fuimos al Southampton, ya teníamos la suerte de que había un departamento de análisis también que nos ayudaba muchísimo. Y bueno, hablando de lo que fue el Tottenham, teníamos un departamento con más gente. Gente que se ocupaba, que nos ayudaba en lo que era el análisis del rival, y después en todo lo que es el seguimiento del entrenamiento, lo que sería filmar los entrenamientos y el análisis del equipo propio. Se fue sumando gente. Uno de los analistas con nosotros estuvo desde el primer momento, así que vivió todo el proceso, años, conoce nuestra forma de trabajar, y fue él quien durante el último tiempo se ocupaba del análisis del equipo propio y de entrenamiento, como había dicho Jesús hoy, de eso. Entonces, ventaja de que el analista se ocupaba de eso, y después otros analistas que ayudaban en lo que sería el análisis de rival, donde tengo responsabilidad. Y lo que sería después el plan de partido. Aprovecho para decir que analizamos el rival, tenemos toda la información, muchísima información individual y colectiva del rival en lo que va a ser el plan de partido, pero sabiendo que lo más importante siempre va a ser nuestro desarrollo como equipo y el desarrollo de los principios tácticos. Aprovecho para decir, ¿no?, que muchas veces, bueno, Mauricio antes de los partidos es una persona que está tranquila, y si preparamos que en algún momento que el rival iba a jugar con una línea de 4 y termina jugando con una línea de 3 o cambia a último momento, no es una persona que se va a enloquecer o se pondrá nerviosa, sino que tranquilidad. Y como se han desarrollado los principios y ha habido un desarrollo táctico, tenemos los argumentos para jugar, contrarrestar y hacerle daño al rival en diferentes formas. Gracias, Miguel. Bueno, Quique, te paso la palabra. Ya llevamos 1:40. La verdad que pasó volando el tiempo. Sí, exacto. No parece que pasó tanto. Sé que es muy tarde por allá, así que simplemente agradecerle la predisposición a los 4. La verdad que, bueno, se nota el porqué de su éxito en el primer fútbol, en la elite mundial. Yo creo que tiene que ver mucho más, por supuesto, con la calidad de profesionales que son, pero sobre todo por la calidad humana, que creo que hoy
en lo que respecta a este deporte, tenemos que validar permanentemente y hacer mucho énfasis, porque bueno, hay muchas cosas que tienden a deshumanizar más que a humanizar, ¿no?, este deporte. Entonces, creo que encontrarlos a usted y escucharlo revitalizan todo ese concepto. Así que agradecerle simplemente, Sebastiano, por la predisposición desde el principio, y por supuesto a Tony, a Jesús y a Miguel por haber estado acá con nosotros. Simplemente agradecerles. Justo, gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Nos estamos viendo. Chao. Chao, hasta pronto. Gracias. Chao.